todos, vamos a continuar con el último vídeo de esta lección 6b que estamos dedicando a la época de Amarna. Y lo vamos a hacer con la figura de Tutankamón. De Tutankamón podemos decir con absoluta certeza, no es poco, que es hijo de un rey. Esto se deduce claramente a partir de una inscripción hallada en Hermópolis, pero procedente originalmente de Amarna. En esta inscripción se habla del príncipe Tut-An-Huatón, que es una variante del nombre Tut-An-Atón. Bien, ya tenemos algo, como decía, es hijo de un rey. Ahora lo que falta es saber de qué rey es hijo. Otras pistas sobre esta fase inicial de Tutankamón o final de Akenatón las podemos hallar en pequeñas y casi insignificantes inscripciones, pero que siempre aportan una información útil dentro de este gran puzzle que es la época de Amarna. Por ejemplo, en un asa de una jarra hallada en Amarna se encuentra una inscripción que habla de un año 17 y este año 17 queda asociado a un año 1. Esto, para entenderlo, lo que quiere decir es que estamos ante la fecha más alta de reinado de Akenatón, que sería su año 17, y que a continuación comienza el año 1 de otro rey, o que ambos son paralelos. Y en Tel el-Borg, que es un yacimiento situado al noreste del delta, donde se inician los caminos de Horus, aquí encontramos otra asa donde en este caso se asocian dos nombres. Por una parte, Tut-An-Atón, es decir, el nombre de Tutankamón que aún es utilizado durante sus primerísimos años de reinado, el año 1, 2, 3, y por otra parte el nombre de Nefernefertón, pero Ageten-Gies, es decir, aquella mujer convertida en faraón de la que ya hablamos en el vídeo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que Tutankamón fue contemporáneo a la reina faraón Nefernefertón. Bueno, pues es una posibilidad. De modo que podemos reconstruir este final de la época de Akenatón de dos maneras, si os parece. Por ejemplo, vemos a Akenatón con sus 17 años de reinado. En las dos propuestas esto no lo voy a variar, pero podemos ver a la figura de Esmenjkara, ese rey contemporáneo a Akenatón, casado con Meritatón. Lo podemos ver como tal, como rey, en los años posteriores al 12, porque en la escena de El Durbar, donde Akenatón y Nefertiti aparecían con sus 6 hijas, Meritatón no aparece con el título de gran esposa real, por lo tanto se entiende que no estaba casada aún con este Esmenjkara. Así que podemos suponer que este hombre comenzó a reinar a partir del año 13 o quizás del 14, pero posiblemente dentro del reinado de Akenatón. Por otra parte, ¿cuándo comenzaría el reinado de la reina faraón Nefernefertón? Podría comenzar en el mismo año 17 de Akenatón y prolongar su reinado al menos 3 años. Con lo cual, Tutankamón habría comenzado su reinado una vez Akenatón hubiese muerto y quedara sola en el trono Neferneferuatón. Entonces ya serían reinados prácticamente paralelos, el de Neferneferuatón y Tutankamón. Esto es una posibilidad, pero otra posibilidad, que es la que ofrece Rolf Krauss después de utilizar cientos de etiquetas en las que se mencionan los títulos que utilizan los vinateros de aquella época. Bueno, pues él deduce que tras el año 17 de Akenatón se origina un reinado de 3 años al que sigue otro reinado que es el de Tutankamón, con lo cual esta figura de la que hemos hablado tanto en el vídeo anterior como ahora habría reinado 3 años y serviría de transición entre Akenatón y Tutankamón. Bueno, son dos opciones para recomponer la cronología de esta época. Lo que sí es cierto es que en el Wadi Real de Amarna no solo tenemos la tumba real, la que se utiliza para enterrar originalmente a Akenatón y a otros miembros de la familia. Tenemos otra tumba, la TA-29, que es la que veis en pantalla. Esta tumba tiene tipología real, pero está inacabada. Es posible que fuese una tumba iniciada para enterrar en ella
a, por ejemplo, Neferneferuaton, a Angeprura Neferneferuaton. Es una posibilidad, la verdad es que no sabemos con qué faraón relacionar las pocas tumbas inacabadas que hay en ese Wadi Real, porque tengamos en cuenta que tenemos que buscar el emplazamiento de la tumba de Esmencara, pero también de la tumba de Angeprura Neferneferuaton e incluso el emplazamiento posible de la tumba, si se da el caso, de Tutankamón en el periodo inicial de su reinado en el que aún podía estar viviendo en Amarna. El hecho es que dentro del ajuar funerario de Tutankamón hay unas piezas que no son originales de él, y además unas piezas muy importantes. Por ejemplo, la que tenéis en pantalla es uno de los pequeños ataúdes de oro en los que se incluyeron vísceras del joven faraón. Esto se metía dentro de los vasos canopos. Pues bien, aunque las inscripciones aparentemente estén dedicadas todas a Tutankamón, lo cierto es que por debajo del nombre de Tutankamón se observan los restos de una inscripción anterior, una inscripción original. ¿Y a quién nombra esta inscripción? Pues nombra a Neferneferuaton Ajet Engies, esa reina faraón. Así que Tutankamón es el responsable de usurpar el ajuar funerario o al menos parte de ese ajuar funerario de Angeprura Neferneferuaton para utilizarlo en su tumba. KV55 es una tumba del Valle de los Reyes, hallada al principio del siglo XX por el equipo de Theodore Davis, y en esta tumba encontramos un conjunto de elementos que nos llevan a la época de Amarna. Es una tumba pequeña pero muy interesante. Por un lado, por ejemplo, encontramos en ese nicho que veis al fondo una serie de vasos canopos cuya inscripción ha sido borrada, pero se ha podido reconstruir, y en ellos se menciona a Quilla, la gran amada, una de las esposas de Akenatón. Recordemos que Nefertiti no fue su única esposa, fue con diferencia la más importante, influyente, etc. Pero Akenatón sin duda tuvo otras esposas aparte de Nefertiti y de esta gran amada llamada Quilla. Es decir, estos canopos fueron usurpados y reutilizados. Bien, también encontramos, como veis a la izquierda de la imagen, una serie de paneles de madera. Son parte de un sepulcro dorado al estilo de los sepulcros utilizados por Tutankamón en su tumba, y en ellos vemos como una figura ha sido completamente eliminada, una figura y sus nombres, es la figura de Akenatón, y en cambio se ha respetado la figura de la gran esposa real Tille, la madre de Akenatón. Después también tenemos un ladrillo mágico, que está a nombre de Akenatón, por lo tanto debemos entender que pertenece a su ajuar funerario, pero con una curiosidad, y es que por delante del nombre de Akenatón se habla del Osiris rey. Claro, en la religión atonista la figura de Osiris sobra por completo, pero aquí en cambio es mencionado este dios. Y un último elemento que quisiera mencionar, bueno, hay muchos más, pero no tenemos tiempo en este curso. Un último elemento que quisiera mencionar es, por supuesto, el ataúd hallado en esta tumba. Es un ataúd originalmente diseñado para una mujer, se piensa que es para Quilla, pero fue usurpado y adaptado para un enterramiento de un hombre y además de un rey en concreto. Y según el estudio que hizo Eilen de la inscripción que queda a los pies del ataúd, en realidad no sería perteneciente a Akenatón, sino que sería un ataúd perteneciente a otro monarca de este periodo de Amarna. En todo caso, lo que sí que interesa que leáis son los artículos de Hawass y compañía sobre los análisis de ADN efectuados sobre varias momias vinculadas a la época de Amarna, porque han ofrecido unos resultados muy interesantes. Pero este artículo estaría bien que lo leyerais y después tomarais la referencia de Fitzakerley, que en un blog publica su estudio a partir de los datos que se referenciaron en el artículo anterior, y son bastante interesantes porque nos ofrecen también una nueva visión
de esos resultados. En todo caso, para resumir, vamos a exponer cuál es la deducción general que se hace de todos estos análisis. Tenemos, por ejemplo, que la momia de la KV55, la que apareció en ese ataúd de mujer reformado para contener el cuerpo de un rey, tenemos que esa momia ha sido identificada como un varón hijo de Amenhotep III y de Tille, que son estas dos momias que tenemos ahora en la imagen. La momia de Tille apareció en la KV35, la tumba de Amenhotep II. Tille, sin duda, fue enterrada en Amarna y con alta probabilidad en la propia tumba de Akenatón, pero después del abandono de Amarna, a buena lógica, esos enterramientos fueron trasladados hacia otros lugares y entendemos que hacia Tebas, obviamente. Bueno, pues la momia de Tille es la que queda a la izquierda de esas tres que aparecen en pantalla, pero la momia de la derecha, que también es una momia de mujer, es la que ha sido identificada por los análisis ADN como madre de Tutankamón. Claro, por ahora os he comentado que el padre o que el hijo de Amenhotep III y Tille es la momia de KV55, pero también el ADN dice que es padre de Tutankamón, y que la momia de estas tres que hemos visto antes, la de la derecha, es la madre de Tutankamón. Entonces tenemos la momia del padre y de la madre, pero no tenemos los nombres realmente, no hay ninguna inscripción que nos diga quiénes son los padres. Incluso en esta tumba que veis ahora en pantalla, hallada a finales de los años 90 en Saqqara, es una tumba que pertenece a la nodriza llamada Maya de Tutankamón. Claro, uno esperaría hallar no solo la figura de Tutankamón, sino en algún lado el nombre de los padres de Tutankamón en esta tumba, pero no es el caso, así que esta incógnita ha permanecido durante muchos años. ¿Quién podría ser la madre de Tutankamón? Bueno, esto es mera especulación, pero desde luego hay una mujer que aparece en los relieves, en algunos relieves de Amarna, y no es otra que la hija de Tille y Amenhotep III, la princesa Baquetatón, que, bueno, viviendo en Amarna, pues bien podría haber sido madre de Tutankamón, pero bueno, es una mera especulación. El hecho es que Tutankamón, inicialmente llamado Tut-An-Atón, la imagen viviente de Atón, en una fecha indeterminada, pero a principios de su reinado, probablemente hacia el año 3-4 de reinado, va a cambiar de nombre. Igual que hiciera Akenatón, llamado inicialmente Amenhotep, después Akenatón, ahora Tut-An-Atón va a llamarse Tut-An-Amón y utilizará el epíteto Heka-Yunu-Shema, pero conservará el nombre de entronización. Esto no va a cambiar. Neb-Heperurra. Tutankamón, Tutankatón, se casó con la tercera de las hijas de Akenatón y Nefertiti, es decir, Angesenpa-Atón, que también cambiará su nombre a Angesenpa-Amón. Incluso, según nos indican los resultados del ADN, pero con un grado de incertidumbre, él tendría con esta mujer dos, no llegan a ser niñas que hayan nacido, son fetos, pero por lo menos sabemos que es fruto de esa relación entre Angesenpa-Atón y Tutankamón. La madre de Tutankamón ya la hemos situado como una de esas tres momias de una de las cámaras de KV35, pero la esposa de Tutankamón parece ser que sería una de las dos momias halladas por Giovanni Battista Belzoni en KV21 y recuperada años atrás por la expedición de Ryan, que estuvo trabajando en la tumba. Este es el esquema que presenta el estudio de Hawass y compañía sobre el ADN de las momias de época de Amarna, es la reconstrucción que se hace, pero en esa reconstrucción se indica que el padre de Tutankamón no solo es la momia de KV55, sino que se indica que es el propio Akenatón. Se da por hecho que es Akenatón. Sin embargo, esto no está en absoluto claro. Y si leéis el artículo de Fitzakerley, veréis cómo en realidad lo más probable es que no sea Akenatón, sino que sea otro individuo. Y este individuo
podría coincidir con Smenkhkara, porque no tenemos realmente otro candidato. Smenkhkara, si es la momia de KV55, sería por lo tanto hijo de Amenhotep III y Tille y por tanto también hermano de Akenatón. En todo caso, el ADN también dice que la esposa de este hombre de KV55 es también su hermana. Por eso comentaba antes que Baquet Atón, la hija de Amenhotep III, y Tille sería una buena posibilidad para ver en ella a la madre de Tutankamón. Hacia el año 4 de reinado es cuando, 3-4, es cuando se produce probablemente el traslado de la residencia de Amarna a Tebas y bueno, un recuerdo de la situación precedente a la época de Tutankamón es el que nos deja este faraón en la llamada Estela de la Restauración. En ella nos habla de que los santuarios estaban destrozados, de que se habían convertido en campos con hierbajos, que las capillas estaban en ruinas, que incluso expediciones militares que se mandaban a Yahia, a zona sirio-palestina, acababan en derrotas. Es decir, nos aporta una imagen casi tétrica y oscura de la época anterior a Tutankamón. Así que es el que se quiere mostrar como restaurador del orden y la vuelta hacia el mundo de Amón. De hecho, en Karnak se han descubierto bloques que pertenecen a un templo erigido en época de Tutankamón, un templo que se conoce con el nombre de templo de Nebjeperurra en Tebas. De este templo se han hallado cerca de 200 bloques, pero repartidos en muy diversos lugares, no solo en Karnak, sino también en Luxor, porque durante la Edad Media fueron llevados bloques de Karnak a Luxor para construir casas, también en Medamud, en fin, muy dispersos, pero son bloques altamente interesantes. Vemos aquí, por ejemplo, los cartuchos de Tutankamón picados. Están picados en época de Horemheb, aunque sabemos que al principio respetó el nombre de Tutankamón, aunque eliminó el nombre de Ay, que aparece en algunos bloques, dado que Ay fue el que terminó este pequeño templo. En ese templo aparecen escenas de carácter bélico. Las que vemos ahora pertenecen a la tumba de Horemheb cuando era general de Tutankamón. Es decir, él como general aparentemente realizó campañas en Asia, pero es que este hecho se puede confirmar por los bloques hallados en ese pequeño templo de Tutankamón en Karnak. Tenemos un primer ejemplo de narrativa bélica que seguirá las pautas de la iconografía que veremos después en época de Seti I y Ramsés II, por ejemplo. Y bloques realmente espectaculares y únicos, como aquellos en los que se muestra a soldados egipcios que llevan clavadas en sus lanzas manos de enemigos que han cortado y que ahora se llevan para presentar al oficial para que cuente cuántas manos, es decir, cuántos enemigos ha matado, para que se amontonen esas manos, como tenemos representados en ejemplos como en la época de Ramsés III en Medinet Abu. Y bueno, pues de esta manera conocemos mucho mejor ese proceso, ¿no? Y también tenemos algunos bloques que en su día formaron parte de este templo, también interesantes. Por ejemplo, esto es el barco real de Tutankamón y de la proa pende una suerte de jaula en cuyo interior hay un personaje de origen sirio, probablemente un jefe, un rey de alguna ciudad-estado, quién sabe si de Kadesh. Cuando muere Tutankamón, quien oficia, quien realiza la ceremonia de la apertura de la boca, es, en lugar de su primogénito, ya que no tiene, el sucesor en el trono, que en este caso es el faraón Ay. El faraón Ay, recordemos, utiliza en su cartucho donde incluye su nombre de Ay el título Ibnecher, padre del dios, y ya especulamos en otro vídeo sobre cuál podría ser el significado de este padre del dios. Dijimos si es que podía ser padre político de Akenatón, siendo Nefertiti supuestamente su hija. En todo caso, también se ha hallado un anillo en el que aparece el nombre de Jeperurra, que es el nombre de entronización de Ay, asociado al nombre de
Angesenpaatón, que es el nombre de la mujer de Tutankamón, como si se hubiera relacionado ahí con Angesenpatón, quizás para dar más legitimidad a su posición en el trono. Aquí volvemos a especular porque no tenemos nada más que este anillo, pero bueno, es una posibilidad a tener en cuenta.